todos, soy César García Sáez y me gustaría daros la bienvenida al quinto episodio de La Hora Maker. En el capítulo de hoy vamos a explicar qué es eso de la fabricación digital, cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día, qué técnicas incluye y para qué sirve. Hablaremos también con David Pello, uno de los responsables de FabLab Asturias, que nos contará cómo utilizan su espacio para educar y enseñar a la gente todas estas nuevas técnicas y qué tipo de cosas crean. También hablaremos, como siempre, de algunos de los eventos de esta semana y nada, vamos allá. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la fabricación digital. Vamos a explicar qué es y qué relación tiene con la impresión 3D, que quizás es el uso más común, pero no es el único. Es rara la semana en la que no encontramos alguna noticia en la que se nos explica cómo se está utilizando la impresión 3D o cómo se está utilizando alguna otra técnica relacionada con la fabricación digital para, sobre todo, el tema médico, cómo se van creando nuevas prótesis, cómo se van creando implantes específicos. Hay un montón de tecnologías distintas y obviamente no son todas iguales. Vamos a descubrir en este artículo cuáles son las diferencias entre una y otra y cómo podemos utilizarlo en nuestro día a día. Uno de los símiles más bonitos para entender la fabricación digital viene del MIT, donde crearon un centro hace muchos años llamado Centro para los Bits y los Átomos. En este centro lo que hacían era pensar cómo podíamos transformar los átomos, es decir, algo físico, en bits, en una representación digital del propio objeto. Y este camino se puede realizar en ambos sentidos, es decir, podemos pasar de átomos a bits, es decir, coger un objeto y crear una representación informática o una representación digital del objeto, o coger un fichero donde está descrito ese objeto y crear el objeto físico. ¿Vale? Si lo pensamos, en el proceso tenemos dos partes fundamentales. Por un lado tenemos una serie de ficheros que nos describen la estructura del objeto y que se pueden manejar y editar con unos programas determinados, y unas máquinas que nos permiten o coger el fichero y crear un objeto tangible, o coger un objeto tangible y generar un fichero. ¿Vale? Estos serían los componentes fundamentales. Si lo pensamos, no es muy raro, o ya no se nos debería hacer muy raro, porque estamos muy acostumbrados al tema de la impresión de folios, ¿no? Cuando yo quiero trabajar con un documento, cuando yo trabajaba hace 20 años, o 30 años, o 50 años, tenía mi máquina de escribir en la que iba pulsando las teclas y iba cada tecla estampándose sobre el papel. Entonces, cuando yo quería editar, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que hacer un tipex, tenía que volver a empezar de nuevo. No había forma, digamos, de hacer y deshacer de forma libre. Hoy en día, cuando queremos editar algo, cogemos un editor de textos como puede ser LibreOffice o puede ser Word, vamos editando el texto, vamos cambiando cosas, copiando párrafos, pegando párrafos. Todo esto lo podemos hacer porque tenemos en el ordenador ese fichero, y ese fichero, digamos, tiene una estructura de información que muchas veces no vemos, pero que nos permite arrastrar unas partes, componerlas de formas distintas y de ese mismo fichero a veces generar muchas salidas diferentes. En el mundo analógico esto es mucho más complicado, es un poco como hacer un collage. Recorto una foto, la copio, la pego, pero obviamente se ve. En la parte digital no, yo puedo de hecho generar miles de copias a partir del mismo documento y es igual de sencillo que si yo estuviera haciendo uno, ¿vale? Se dice que cuando trabajamos en lo digital el coste de las copias tiende a ser. El hecho de que estemos trabajando con estos ficheros en formato digital en lugar de analógico nos permite hacer cosas que no podríamos hacer si estuviéramos todos trabajando sobre el mismo texto. Una de las ventajas es que yo puedo, por ejemplo, enviar estos ficheros a la otra punta del mundo y que otras personas sigan trabajando en base al mismo fichero. Yo no pido mi fichero y simplemente se copia o se genera esta copia sin que muchas veces haya unos costes asociados muy elevados. Otra posibilidad es que yo puedo trabajar desde muchos sitios del mundo con muchas personas diferentes sobre un mismo fichero sin que esto suponga un engorro. Si lo pensamos con las cartas que hablábamos antes de la máquina de escribir, yo cogía un fichero o cogía un folio más bien, lo metía en un sobre, lo mandaba a otra persona, la otra persona mandaba unas correcciones, ida y vuelta, no era demasiado rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto que estamos hablando, que se estaba dando en el tema de la escritura, en el tema de los folios, en el tema de los textos y por supuesto en el tema de los libros electrónicos, se está dando ya en el mundo físico, ¿vale?
Utilizando las impresoras 3D yo puedo coger un fichero que me están mandando, le puedo dar al botón de imprimir y quizá 2-3 horas después tenga la pieza física que se corresponde con ese diseño. Esto, obviamente, la impresión 3D no es el único método, ¿vale? Cuando estamos trabajando con impresión 3D se suele repartir los métodos de fabricación por una cosa que se llama manufactura aditiva o manufactura sustractiva. La manufactura aditiva es cuando yo voy poniendo material. El ejemplo que me gusta poner para la impresora 3D, para que lo veáis, imaginad que estamos trabajando con un folio de impresora, que podría ser la base de la impresora, y yo voy con una manga pastelera poniendo capa sobre capa de un material, ¿vale? Al final me va a quedar como una montaña o me va a quedar la forma, según la forma que yo estoy haciendo con la manga pastelera, me va a quedar una forma tridimensional sobre un folio o sobre una base que se mueve, ¿vale? Las impresoras 3D por deposición de filamento lo que hacen es que en lugar de ser manga pastelera, lo que utilizan es un filamento que van fundiendo con un tamaño bastante fino y lo que van haciendo es que van poniendo capa sobre capa. Cuando han acabado una capa, hay un carro que va subiendo en altura. Ese carro nosotros no lo tenemos en las impresoras convencionales. Nuestras impresoras convencionales solo tienen 2 ejes. Tenemos el cabezal donde están los cartuchos de tinta que se mueve de izquierda a derecha y unos rodillos que mueven adelante y atrás. ¿Vale? Pues hay que pensar que las impresoras 3D que funcionan fundiendo filamento funcionan con ese carro que se mueve de izquierda a derecha, con una cama que se mueve adelante y atrás y con un carro que puede subir en el eje Z, es decir, puede subir hacia arriba y hacia abajo. Y de esta forma vamos a generar nuestras formas tridimensionales. En futuros episodios veremos otras formas de trabajar con manufactura aditiva, pero vamos a hablar ahora de manufactura sustractiva. La manufactura sustractiva es justo lo contrario. Empezamos con una pieza entera, con una pieza completa del material sobre el que vamos a trabajar y podemos ir quitando material normalmente con una fresadora, como con una especie de, si lo pensamos es como un taladro, lo único que en vez de estar preparado para perforar, simplemente está preparado para quitar material a lo largo del eje de la broca o de la fresa, para ser más específico. ¿Vale? Normalmente las máquinas que se utilizan para este tipo de cosas son las fresadoras CNC o fresadoras por control numérico, en el que yo le voy a mandar un diseño y ese diseño se va a corresponder a un camino o a una estructura que va a seguir esa fresa eliminando material. El resultado final va a ser una pieza compacta y sólida en la que yo he quitado y he eliminado todo lo que sobra. ¿De acuerdo? Entonces estas serían las dos técnicas básicas a la que podemos sumar lo que sería el corte. Hay máquinas como las cortadoras láser que lo que hacen es cortar en plano sobre 3D, ¿vale? Sobre una plancha. Hay algunas cortadoras que solo cortan sobre el plano y hay algunas cortadoras que son capaces de detectar la curva y de grabar o de cortar sobre esa superficie. Cuando veis, por ejemplo, quizá el ejemplo más conocido, Apple, que personaliza los portátiles y los iPhone y te permite grabar y diseñar, pues están utilizando precisamente una de esas máquinas de corte y grabado con láser y lo que hacen es, aplicando el dibujo, son capaces de eliminar material. Sería el ejemplo más sencillo de cómo podemos trabajar. Podemos añadir material sobre una base vacía, eliminar material sobre una pieza compacta o realizar cortes sobre superficies planas o tridimensionales. Estas son un poco las 3 técnicas fundamentales. Quizás ahora os estaréis preguntando, bueno, pero ¿cuál es la diferencia respecto a la manufactura normal? ¿Cuál es la diferencia respecto a cómo se construyen las fábricas? Bueno, normalmente en las fábricas todo lo que vemos a nuestro alrededor que está fabricado de plástico se fabrica en base a moldes, ¿vale? Por poner el ejemplo, algo que sea similar a lo que podemos fabricar con las impresoras 3D. Los moldes que estamos utilizando lo que hacen es que nos permiten inyectar plástico a altísimas temperaturas que llenan la forma y desmoldando ese molde nos permiten obtener la pieza. ¿Las ventajas de estos moldes? Pues básicamente que el coste de hacer una pieza es bajísimo. A lo mejor tenemos una pieza que se tarda 20 segundos en hacer y que cuesta 20 céntimos. ¿Cuál es el problema? Que si queremos hacer cualquier cambio sobre ese molde, tendríamos que fabricar otro molde diferente. Y eso tiene unos costes muy altos. Normalmente se fabrica utilizando moldes cuando vamos a hacer 10.000, 50.000 o 100.000 piezas.
y todas las piezas tienen que ser iguales. Por ejemplo, uno de los casos típicos son las botellas de agua. Si lo veis, las botellas son todas absolutamente iguales. Lo que se suele personalizar es una tira de celo o una tira de plástico que se pone para cambiar el logotipo, pero si queremos cambiar el diseño de la botella vamos a tener unos costes elevadísimos. Con la impresión 3D ocurre al revés. Es decir, cada pieza nos va a tardar un tiempo, que no van a ser 20 segundos, sino que va a estar a lo mejor más cercano a las 2, 3, 4 o 5 horas. Los costes de hacer esa pieza en plástico van a ser también muy bajos, pero todas las piezas que creemos van a tener pequeñas discontinuidades, porque como os he dicho, vamos a ir fundiendo material y esas capas se van a ver. Esas capas, cuando yo estoy inyectando plástico, no se ven, quedan los objetos lisos. Pero ¿cuál es la ventaja fundamental? Que si yo quiero realizar cualquier cambio, no tengo que cambiar el molde, no tengo que cambiar la máquina, no tengo que cambiar mi proceso de fabricación. Un ejemplo muy bueno, por ejemplo, es OpenSUSE. OpenSUSE es un proyecto en el que están tratando de generar plantillas de zapatos personalizadas a base de un escaneo de tu pie. Cuando nosotros vamos a comprar a un centro comercial o a una tienda mis zapatillas, yo tengo una serie de tallas y una serie de modelos ya prediseñados. Si me encaja bien y si no me encaja también. En cambio, con OpenSUSE el punto de partida es mi pie, no es una medida exterior. Y si, por ejemplo, tengo los pies distintos o tengo en cada uno de los pies algo diferente que requiere que me hagan plantillas, pues con este proceso lo podríamos hacer. Otra de las ventajas fundamentales es que cuando yo imprimo en 3D, esta impresión en 3D me permite generar formas que son muy difíciles de hacer con moldes. ¿Por qué? Porque yo al final un molde, si pensáis en una botella, si os fijáis en el lateral de una botella de plástico, veréis que hay una línea en medio que es donde digamos, se separan los dos moldes. ¿Qué ocurre? Que yo hay formas muy complicadas que no voy a poder hacer a base de estos dos moldes. A lo mejor necesito 2, 3, 4 y según aumenta el número de piezas del molde es mucho más difícil desmoldarlo de forma similar. Por eso se suele decir que cuando se trabaja con impresión 3D el coste de la complejidad es gratuito. Podemos fabricar cosas bastante complicadas que sería muy difícil de hacer con moldes de una forma sencilla. Una de las ventajas también cuando trabajamos con impresión 3D frente a otros métodos de manufactura es que normalmente generamos menos residuos porque solo utilizamos el material que estamos utilizando. Como os decía, depende mucho del método que empleemos. Si estamos trabajando con corte láser o si estamos trabajando sustractivamente con una CNC, pues al final vamos a generar el mismo tipo de residuos. Y sobre todo, una de las cosas que me gustaría destacar es que hay un montón de proyectos que se basan en la replicación, que se basan en el trabajo colaborativo y que se basan en crear algo entre muchas personas que precisamente lo pueden hacer porque estamos trabajando con ficheros digitales, estamos trabajando con unos archivos que yo voy a poder editar, que yo voy a poder compartir con otra gente. Aquí en España quizás el proyecto más claro es Clone Wars, que deriva de RepRap, un proyecto de máquinas que se autorreplican y que generan otras máquinas. ¿Vale? Si lo pensamos, estas máquinas tienen la capacidad para generar piezas que se puedan ensamblar para hacer otras máquinas que puedan hacer otras máquinas. Siempre todo el mundo lo pregunta. Todavía no se pueden hacer máquinas enteras, ¿vale? Porque ahí no puedes hacer una pieza de plástico que funda plástico a la misma temperatura que se funde, pero la gente está trabajando en ello. Y bueno, esta es una introducción a la fabricación digital. Seguiremos hablando en el futuro. Espero que con esto os quede claro. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis comentarnos @lahoramaker en Twitter y trataremos de responderos en futuros podcasts. A partir de este episodio vamos a contar con invitados de lujo, con gente que está trabajando en temas maker y queremos preguntarles qué es lo que hacen, qué les motiva, qué les llama la atención, cómo incorporan a gente en sus proyectos o en sus procesos del día a día y básicamente qué es lo que les inspira para trabajar en este campo. Hoy, como primer día, tenemos a David Pello y, bueno, invitado de lujo. Creo que os resultará muy interesante saber qué es lo que está haciendo en Laboral y cómo trabajan ellos con la fabricación digital.
Bueno, pues tenemos ahí una persona en La Hora Maker que lleva mucho tiempo trabajando en el mundo de los Fab Labs. Así que si nos dices quién eres, que te presentas para la gente que nos oye. Bueno, soy David Pello, coordinador de Fab Lab Asturias y bueno, trabajo en Plataforma Cero, el centro de producción de Laboral Centro de Arte. ¿Y cuál es tu superpoder? Mi superpoder, no sé, yo creo que esa es igual la capacidad para saltar de una cosa a otra totalmente diferente en el mismo día sin perder la referencia del norte. Ok, y de todo ¿hace cuánto empezaste aquí en Laboral? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues va a ser 5 años que empecé a trabajar para el proyecto del Fabla, aunque ya antes venía haciendo de manera externa, pero proyectos con artistas, trabajando con artistas aquí, haciendo algún taller y demás. Bueno, David, y de todo este mundo maker, de todas las cosas que pasan por el Fab Lab, ¿qué es lo que más te interesa, lo que más te llama la atención? Sí, yo vengo, bueno, ya de la cultura abierta, sobre todo el software libre. Llevaba, bueno, desde pequeñito trabajando con ordenadores, con electrónica, etcétera. Y bueno, siempre fue una de las cosas que más me interesó, ¿no? Cuando descubrí el software libre y demás, pues esa capacidad de trabajo distribuido, de manera abierta, colaborativa y con un fin de crear nuevo conocimiento y compartirlo. Entonces fue siempre lo que más me atrajo de esto. Cuando vi que además, pues aparte de la parte de software, ¿no? Había una parte física en la que podía hacer cosas que, bueno, yo por la ficción electrónica y demás ya llevaba haciendo, pues era como el complemento perfecto para llevar a un paso más cosas de esta cultura libre que todos, bueno, en que muchos creemos que es muy importante, ¿no? ¿Y hay algún proyecto que te guste, además así ya en concreto, alguna pieza, alguna persona que digas, me encanta lo que hace? La verdad es que hay tantas que sería muchas veces es difícil, ¿no? Como escoger una, quizá por temporadas también, ¿no? Con cosas que descubres. Ahora mismo, pues, por ejemplo, sí que me llama mucho la atención porque ese también llega muy profundo a nivel simbólico, ¿no? Que es el proyecto de Copenhagen Suborbitals, de poner un hombre en el espacio de manera open source y colaborativa y con financiación colectiva y demás. Entonces, bueno, es algo como muy poético, ¿no? A ese nivel que te llega un poco a superar las barreras de la humanidad y demás. Qué guay. Y aquí en Laboral, si nos puedes contar un poco cómo funcionáis, por si alguien quiere acercarse, quiere conocer Fab Lab, ¿cuándo, qué días puede venir? ¿Cómo? Laboral es... el Fab Lab es parte de Laboral es mucho más. Entonces hay muchas maneras de acercarse, ¿no? Tenemos muchos programas de residencias, oficina de proyectos, un montón de maneras de acercarse, programas educativos. El Fab Lab en sí mismo, pues sí tiene un formato abierto, tenemos un modelo de membresía, cualquiera se puede hacer socio al Fab Lab para luego usar las máquinas para sus proyectos personales. Y aparte, la manera primera, yo creo que de acceder es casi todos los jueves, por no decir todos, porque algunas veces por agenda pues igual no podemos, pero casi todos los jueves del año de 4 a 7 y media de la tarde hacemos sesiones de puertas abiertas que son ideales para venir, conocer el Fab Lab, ver lo que hacemos, lo que se puede hacer, conocer el equipamiento y solventar todas las dudas y también hacer pequeñas pruebas con las máquinas para ver si son adecuadas para los proyectos que quieres hacer, etcétera. Yo que he estado estos días allí en el Fab Lab, creo que tenéis como un escuadrón de aviones y naves voladoras. ¿De dónde viene esta afición o cómo empezasteis a trabajar en todos estos temas? Bueno, una de las cosas que en teoría hacemos todos los Fab Labs es buscar aplicaciones de la fabricación digital, ¿no? Y muchas veces pues también esas aplicaciones se buscan por necesidades de la comunidad o por intereses de la gente que está alrededor de estos Fab Labs, ¿no? Nosotros empezamos, por una pequeña investigación de ver qué podíamos hacer con las máquinas en aeromodelismo, tema de aviones, de vehículos aéreos no tripulados, por afición también nuestra, pero vimos que había una comunidad alrededor interesada. Entonces a partir de que juntamos las dos cosas, viendo que podíamos hacer cosas y que encima había gente interesada, pues empezamos a hacer talleres, cursos de monta de tu propio multicóptero, tu avión teledirigido, etcétera, y
y entonces, claro, ahora es imposible hacer una foto en el Fab Lab sin que en alguna pared haya algún avioncito colgado, algún... Yo he visto, creo que también tenéis varios de esos diseños en abierto para que la gente los pueda... Sí, claro. Todo lo que hacemos en el Fab Lab lo publicamos por defecto con licencias abiertas. Lo que nos pasa siempre a todos en este mundo y tal, luego es sacar el tiempo para documentarlo, subirlo, poner las instrucciones, la lista de componentes que lleva a montarlo y demás y tal. Vamos, poco a poco, venga, este que funciona muy bien, este lo subimos y tal. Igual otros que no estás tan orgulloso o lo que sea, pues los dejas un poco, aunque siempre están disponibles aquí para el que quiera venir y pedirnos los archivos o lo que sea. Pero todo está publicado con licencias abiertas. Y cuando alguien viene al espacio, lo primero es que se pone a hacer el avión, o cómo sumáis a gente cuando quiere empezar a trabajar con vosotros y a entender un poco más de toda la parte de cultura abierta, desarrollo abierto y trabajar con fabricación digital. La mayoría de gente viene y nos conoce, aparte por el boca a boca, que bueno, siempre que alguien que ya ha venido y nos conoce, pues habla normalmente bien de nosotros, por los talleres y las puertas abiertas. La verdad es que como nos va conociendo la gente y a partir de que vienen por algo muy concreto, igual de un interés, empiezan a conocer pues todo lo que pasa alrededor del Fab Lab, todo el tema de la cultura abierta, de compartir, empiezan a publicar ellos cosas que vienen a hacer al Fab Lab y bueno, supongo ese proceso el más habitual. Y a futuro, ¿cómo ves el Fab Lab dentro de Laboral? ¿Qué tipo de cosas os gustaría hacer? Entiendo que también tenéis una parte muy relacionada con las propias actividades del centro artístico. Sí, intentamos que todo en el centro tenga una coherencia, ¿no? Que las actividades no sean independientes, sino que sean líneas de trabajo en todo el centro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pues si nosotros estábamos trabajando en drones y de repente entre varios proyectos expositivos había uno de drones, pues qué mejor que potenciarnos el uno al otro, ¿no? Entonces decidimos, pues venga, ya que estamos nosotros trabajando en esto y va a venir un proyecto expositivo así, pues vamos a hacer talleres aprovechando esto, hacer una pequeña zona de documentación de nuestro trabajo en la exposición, etc. Pero, ¿cómo nos gustaría que creciera? La verdad es que estamos intentando que, bueno, siempre hablamos de Laboral como una serie de laboratorios, ¿no? Interconectados entre sí, y esto es una de las cosas que nos gustaría potenciar, ¿no? Que aparte del Fab Lab, que es pues fabricación digital, electrónica, etcétera, estamos desarrollando un laboratorio de sonido, estamos viendo hacer un laboratorio de audiovisuales también, y que funcionen de una manera similar, que también sigan todos estos patrones de la cultura abierta y demás, el mismo desarrollo de talleres y de coherencia entre todos, ¿no? Entonces, pasar de un solo laboratorio a muchos, que aúnen más gente que pueda tener intereses comunes y también se compartan, sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Y qué otros temas? Bueno, la Hora Maker acabamos de empezar, tenemos muy pocos capítulos y te lanzo dos preguntas. ¿Con quién te gustaría que habláramos? Y si hay algún tema que te llama la atención y que te gustaría que investigáramos también o que lo comentáramos. Hombre, ahora mismo hay como muchas cosas así en el candelero, ¿no? En el tema de bueno, la cultura maker, su capacidad para seguir adelante, cuál es su futuro y demás y tal. Bueno, hay gente que está trabajando en esto, sería muy interesante, ¿no? Intentar ver casos de éxito, casos de fracaso, traiciones al modelo de abierto y demás, podría ser interesante ver sobre eso. Creo que ya sé con quién voy a hablar de este tema de los makerspaces, la sostenibilidad y hacia dónde puede... Pues nada, muchas gracias David y seguimos en contacto y nos vamos viendo. Muchas gracias por la a ti, César. En las noticias de hoy vamos a hablar sobre Medalab Prado por dos motivos. El primero, porque acaba de recibir el premio Princesa Margarita por la cultura. Es un premio de la European Cultural Foundation en el que se reconoce espacios, iniciativas y proyectos que pueden mostrar el potencial para generar un cambio en Europa en términos de trabajo creativo. Así que enhorabuena para la gente de Medalab que ha recibido este premio ayer mismo. Y por otro lado, también nos gustaría hablar sobre una convocatoria que se cierra esta semana que se llama Interactivos, en el que se está trabajando o se ha hecho un llamamiento a colaboradores que quieran trabajar en una serie de proyectos desde el día 2 hasta el día 16 de diciembre. La convocatoria está abierta hasta el día 30 de noviembre y hay un montón de proyectos interesantes relacionados con
fabricación digital, relacionado con objetos comunes, cómo se están generando los objetos que condicionan nuestro día a día, cómo podemos trabajar con la fabricación digital para generar objetos abiertos. Creo que es una convocatoria bastante interesante. Estaremos por allí colaborando. Si os interesa, por poner un ejemplo, hay un proyecto que se llama Valentina, en el que se está trabajando con una herramienta abierta con la que hacer patronaje, con la que hacer patrones de ropa. ¿Cuál es la idea? Que yo, tomando las medidas de mi cuerpo, sea capaz de generar unos patrones personalizados a medida de una ropa que me sienta bien a mí, bueno, eso esperamos, y a partir de ahí poder cortar esos patrones, por ejemplo, con una máquina de corte láser. Es Proyecto Valentina, estará en la convocatoria de interactivos y si os interesa, lo que os digo, podéis animar a apuntaros como colaboradores. Está abierto hasta el día 30 de noviembre esta convocatoria. Llevamos un mes de traque con los eventos y esta semana no podía ser menos. Por una parte tenemos la Semana Europea de la Robótica, llena de eventos y llena de actividades. Os recomiendo que sigáis en Twitter el hashtag ERW15, European Robotics Week. Está muy centrada en la educación y a toda la gente que quiera saber más sobre cómo empezar o cómo iniciarse en el mundo de la robótica. Seguro que tiene un evento cerca de donde esté. Por otro lado, tenemos otro de los grandes eventos de referencia de comunidades de desarrolladores que se llama CodeMotion. Se celebra en Madrid. Es uno de los eventos más grandes y lamentablemente no tienen entradas, pero este año, a diferencia de los anteriores, van a realizar streaming de las charlas. Así que si estáis interesados, podéis ir a 2015.codemotion.es y allí tendréis el enlace para ver todas las charlas. Hay comunidades desde Python, Android, gente que trabaja en temas web, gente que trabaja en JavaScript, HTML5. Si queréis estar al tanto de lo que sucede y queréis seguir, ahí tienen un montón de tracks, tienen 11-12 tracks de temáticas distintas. Os recomiendo que los sigáis porque es bastante interesante. También este viernes es el Black Friday y seguro que tenemos algo para la semana que viene de alguna locura de cosas que hemos encontrado esta semana. Bueno, y después de este largo capítulo, como siempre, llegamos al final. Podéis encontrar todas las referencias sobre los proyectos y sobre lo que hemos hablado en este capítulo en make.cesargarciasaez.com/episodio 5. No olvidéis comentar utilizando el hashtag en Twitter LHM o mencionándonos en @lahoramaker. Os esperamos para el próximo programa. Si tenéis cualquier sugerencia, estamos bienvenidos. No os olvidéis, podéis suscribiros al podcast en iTunes, en Google Play, en cualquier programa que estéis utilizando. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Hora Maker.